Buenos días, entonces, bienvenidos a esta última jornada de la semana, ¿cierto? Ya no queda casi nada para esta fin de semestre, van a quedar 2 semanitas más, ¿no es cierto? Para aquellos que estén al día y después vamos a salir de vacaciones, así que queda súper poco, chiquillos. ¿Vacaciones de qué? De invierno. ¿Vacaciones de invierno? Pero después de junio, cuando terminen, quedan 2 semanas de clase más o menos. Si es que manda todas las preguntas esenciales, pues si no tendría que dar la prueba. Se le quedaría otra semanita más. Entonces, chiquillos, lo que vamos a seguir hablando, ¿no es cierto?, es sobre lo que quedó ayer, en donde estuvimos hablando, ¿no es cierto?, sobre el movimiento y los factores, los conceptos básicos que van a estar describiendo el movimiento. Ya estuvimos señalando también, ¿no es cierto?, algunos de los factores que influyen en el movimiento, en el sistema de coordenadas. También vimos ejemplos de sistemas de coordenadas, trabajamos un ejercicio, ¿no es cierto?, con unos sistemas de coordenadas. Y finalizamos, ¿no es cierto?, con estos conceptos de posición, de lo que es un móvil, lo que es un vector, lo que es trayectoria y lo que es desplazamiento. Ya estos dos últimos, ¿no es cierto?, diferenciando un poquito estos conceptos, ¿no es cierto? Siempre que hablemos de trayectoria, va a ser el camino más largo que se tome. Es como, por ejemplo, si yo voy de aquí a Calera y me tengo que ir por el Truncal, no sé, y la voy a una vuelta, a una línea más recta, ¿no es cierto?, que va hacia Calera, pero no hay camino por ahí, claramente. Entonces, esa es la gran diferencia, que el desplazamiento siempre va a ser el camino más corto. No hay que considerar, ¿no es cierto?, como acá, ¿no es cierto?, cuando vimos el ejemplo del gato, no hay que considerar toda esa vuelta que sea para acá, sino que si calculamos el desplazamiento, la distancia, se va a ver, ¿no es cierto?, solamente la distancia final, o sea, inicial y la distancia final. También señalamos este último ejemplo, o creo que no alcanzamos a señalarlo, en donde tenemos que un atleta que corre por una pista de atletismo, ¿no es cierto?, que tiene esta forma, tiene la capacidad de dar 3 vueltas en esta pista, ¿no es cierto?, en cierto tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia que realiza este atleta en esta pista de recortar? Entonces, tenemos que la distancia que logra recorrer, ¿no es cierto?, son 300 metros, porque le da 3 vueltas a la cancha. Pero cuando hablamos de desplazamiento, se va a referir más que nada, ¿no es cierto?, a la posición en donde va a terminar finalmente. Ya, por lo tanto, vamos a tener que estar hablando de la posición final menos la posición inicial. Y como la posición final va a ser igual a la posición inicial, como está dando vueltas, en este caso sería 0. ¿Ya? Y la distancia, ¿no es cierto?, va a ser el tramo que recorrió en estas 3 vueltas. Entonces, diferenciar estos conceptos de distancia y desplazamiento. Entonces, a la distancia le vamos a estar asociando también la trayectoria, que va a ser el total, ¿no es cierto?, de la distancia recorrida. Entonces, chiquillos, ahora vamos a comenzar con los conceptos de velocidad, ¿ya? Y mucho ojo a esta parte, ¿no es cierto?, porque la pregunta esencial se trata de calcular la velocidad de un móvil, de un ciclista. Entonces, esta parte, ¿no es cierto?, esta parte vamos a tener que usar mucho en esa pregunta esencial. Entonces, tenemos que la velocidad y la rapidez, ¿no es cierto?, van a ser conceptos que van a estar relacionando principalmente la distancia y el tiempo, ¿ya?
principalmente, ¿no es cierto?, va a ser el tiempo que se demora un objeto, un móvil, un cuerpo, en recorrer determinada trayectoria. Su unidad de medida es en metros por segundo, o sea, dividido la distancia, la longitud, y en segundos el tiempo. Se señala que la velocidad, en este caso, es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que no basta solamente indicar su magnitud, su valor. No es necesario indicar el sentido ni su dirección. En este caso, ya porque para la próxima semana vamos a estar hablando de velocidad cuando se acelere, en este caso tenemos que la velocidad va a ser constante. No vamos a estar considerando variaciones en la velocidad por algún semáforo, por algún taco. No, siempre la velocidad supuestamente de un ciclista, un móvil, para este caso va a ser constante. Y siempre será positiva, ¿ya? Porque siempre vamos a estar restando la distancia final menos la distancia inicial y también el tiempo final menos el tiempo inicial, por lo tanto nos tendría que dar valores positivos. Ya no nos podría dar un valor negativo. Importante, chiquillos, entonces, que anoten el concepto de velocidad y la fórmula que está acá, ¿no es cierto?, que la vamos a trabajar en la pregunta esencial. Velocidad es igual a diferencia de distancias y la diferencia del tiempo. Entonces, tenemos acá un ejemplo de cómo se utiliza, ¿no es cierto?, esta fórmula de velocidad. Dice, si un automóvil recorre 200 kilómetros en 5 horas, ¿a qué velocidad va ese automóvil? Entonces, hay que calcular, ¿no es cierto?, la velocidad, y eso va a ser igual a la distancia dividido el tiempo. Y eso va a ser igual, ¿no es cierto?, reemplazar los datos, la distancia son 200 kilómetros y el tiempo son 5 horas. Entonces, 200 dividido 5 me da 40 kilómetros por hora sería la unidad. ¿Qué es lo que hice, no es cierto? Reemplacé la distancia, que ya me están diciendo la distancia total que recorrió el vehículo. Otras veces me van a estar indicando solamente las coordenadas, o me van a indicar la posición inicial y la posición final. Y el tiempo me lo están dando también en todo el tiempo que estuvo andando ese vehículo en movimiento. Entonces, en este caso, chiquillos, va a estar expresada la velocidad en kilómetros por hora, ¿ya? Si no se les pide nada en el ejercicio, está bien que lo expresen así, ¿no es cierto?, como estaban los datos. Pero si en el ejercicio se pide algún cambio de datos, hay que estar atento también. Bueno, entonces, estos chiquillos, más que nada, tiene que ver con que en la próxima clase vamos a estar trabajando la velocidad de los móviles cuando cambian de aceleración, ya cuando cambian de rapidez. Y eso puede pasar, ¿no es cierto? Un auto nunca va a andar a la misma velocidad siempre, a menos que esté en carretera, ¿no es cierto?, y esté el camino despejado, pero casi nunca pasa eso. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, la velocidad va a ir cambiando y eso es lo que vamos a estar estudiando en la próxima clase.
Pero hoy día nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en cuando la velocidad no cambia, ¿ya? Y cuando no cambia, se denomina que es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? El famoso MRU. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad, ¿no es cierto?, va a ser constante y positiva y una magnitud escalar. O sea, no va a variar y solamente con su valor, ¿no es cierto?, vamos a estar conociendo sus implicancias. Lo que tenemos a continuación, chiquillos, es unos gráficos en donde tenemos, ¿no es cierto?, el comportamiento de los valores, tanto de algunas magnitudes como la posición, el tiempo, la velocidad contra el tiempo y la aceleración contra el tiempo. Estos pueden ser presentados en gráficos, ya para ver cómo se comportan. Entonces vamos a tener tres tipos de gráficos en este movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto?, que vamos a estar revisando y nos van a servir un poquito para entender cómo se están comportando estas magnitudes. Posición, velocidad, aceleración y tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, importante que en estos gráficos, siempre en el eje X se va a encontrar la variable del tiempo. Si se fijan acá, ¿no es cierto?, en la derecha, siempre se va a encontrar el tiempo. Posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. ¿Cuál es el eje X? Siempre el eje horizontal. Se señala también, ¿no es cierto?, que la teoría de la relatividad de Galileo señala, ¿no es cierto?, que una partícula en movimiento se va a encontrar en un sistema de referencia arbitrariamente escogido, o sea que cada uno va a estar escogiendo un sistema de coordenadas para poder representar algún movimiento de un cuerpo o de alguna partícula. Para finalizar, chiquillos, esta última parte, ¿no es cierto?, de la materia, tenemos esta parte de acá, ¿no es cierto?, en donde tenemos los gráficos. ¿Ya? Vamos a estar analizando estos gráficos con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, o sea, cuando la velocidad es constante. ¿Qué características va a tener? Que la trayectoria es recta. No vamos a estar hablando de un ciclo, porque si estamos en una curva, va a perder velocidad. Entonces, por eso se considera una recta. Y se considera que esta trayectoria, ¿no es cierto?, como va a seguir en velocidad, va a seguir aumentando, ¿no es cierto?, cuando avance el tiempo. También se señala que la velocidad, ¿no es cierto?, se mantiene constante, no varía, y que la aceleración no varía tampoco porque la velocidad siempre se mantiene igual. Entonces, en un gráfico, ¿cómo se representa? Si es un gráfico de velocidad versus tiempo, hay que señalar, ¿no es cierto?, que la velocidad se mantiene siempre igual. En este caso, 1 metro por segundo. Si es un gráfico de aceleración versus tiempo, tenemos que la aceleración es 0. Por eso el gráfico va a estar acá, ¿no es cierto?, la línea roja en el 0, porque la aceleración no va a ir aumentando ni disminuyendo, sino que se va a mantener. En cuanto al tiempo, va a seguir aumentando, pero la aceleración va a seguir siendo 0. En cambio, como el cuerpo sigue en movimiento, la posición, cada vez que aumente el tiempo, va a ir aumentando también y haciéndose cada vez mayor.
Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos estos tres gráficos de un movimiento rectilíneo uniforme, señalando su variación de velocidad en el tiempo, que sería constante, su variación de aceleración en el tiempo, que sería nula o cero, y su variación de posición en el tiempo, que cada vez, ¿no es cierto?, que avanza el tiempo, aumenta también su posición. ¿Ya? Para la próxima clase vamos a estar viendo los mismos gráficos, pero en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? O sea, cuando varíe la aceleración, cuando tengamos un disco pare, cuando tengamos una curva en un auto o en una bicicleta o en un trote, vamos a estar cambiando la velocidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, no va a ser igual a estos gráficos presentados. Ahí, ¿no es cierto?, la idea va a ser tratar de estarlos comparando, cómo se comportaría la velocidad. Ya no sería constante, sino que si es que se acelera, iría creciendo, ¿no es cierto? Por otro lado, la aceleración también no sería constante, no sería cero, porque va a ir variando. Y la posición sí va a ir variando, ¿no es cierto?, en cuanto al tiempo, y va a depender mucho, ¿no es cierto?, de los cambios en la aceleración. Eso, chiquillos, con respecto al movimiento y el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la velocidad de un cuerpo en movimiento. Entonces, antes de dejarlos trabajando en la pregunta esencial, vamos a responder estas pequeñas preguntitas que son complementarias, ¿no es cierto?, con respecto a este último contenido. Tenemos, ¿no es cierto?, que señalar las variables que influyen en el movimiento, o sea, cuáles van a ser los conceptos que están involucrados en el movimiento. Lo que vimos en las primeras clases, o sea, las clases de ayer. Eso de allá. También tenemos que indicar qué es lo que indica la velocidad y en qué unidad se mide. O sea, definir el concepto de velocidad y señalar en qué unidad se mide. Y por último, vamos a tener un ejercicio de cálculo de velocidad de un automóvil que recorre 80 kilómetros en 90 minutos. Y deben expresar el valor en kilómetros por hora, la velocidad. Entonces, chiquillos, un descansito para que puedan estar trabajando estas preguntas y después volvemos a responderlas, ¿ya? 5 minutitos para trabajar estas preguntitas y después volvemos para compartirlas y terminarlas. Y después trabajamos la pregunta esencial. ¿No se ve la presentación? Me parece como- Se veía recién, ahora no. Ahí se ve. Ahí se ve, sí. Chiquillos, vamos a dar 5 minutitos para poder
Vamos a trabajar ahora, chiquillos, entonces, estas últimas preguntitas antes de pasar a la pregunta esencial, ¿no es cierto?, de esta semanita. Que ya algunos ya la han enviado, así que no estaba tan difícil tampoco. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que todos la envíen hoy día, que no haya nadie que no la envíe. Y así, ¿no es cierto?, van a poder optar a una mejor nota también, si es que quieren dar la prueba también al final del mes. Sobre todo los chicos que están esencial. Claro. Entonces, tenemos que indicar primero cuáles son las variables que influyen o van a estar indicadas en el movimiento. Ya, y vamos a volver atrás un poquito, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, vamos a tener algunos de los factores que hay que estar considerando para describir cuáles son los movimientos. El punto de referencia, el sistema de coordenadas y el origen del temporal van a ser algunos factores que hay que estar considerando, ¿no es cierto?, para poder describir el movimiento. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el punto de referencia va a ser en donde se toma en cuenta para poder ir señalando los cambios de posición. El eje de coordenadas va a ser, ¿no es cierto?, el plano en donde se registren y se definan la posición de los objetos. Y el origen temporal, ¿no es cierto?, va a estar determinando el tiempo en el cual se van a estar midiendo estos cambios de posición, estos movimientos. Entonces, esos son conceptos clave, ¿no es cierto?, en el movimiento. Número 2 dice indicar qué es lo que es la velocidad y en qué se mide, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a estar indicando la velocidad? Y eso lo tenemos acá, ¿cierto? La velocidad va a ser el tiempo que se demore un objeto en recorrer determinada trayectoria. O también se puede estar señalando, ¿no es cierto?, como la trayectoria que recorre un cuerpo en tanto tiempo. Ya puede ser de las dos formas. Indica la distancia que recorre. No. Eso. Indica cuánto tiempo se demora un cuerpo en recorrer cierta distancia, ¿no es cierto? Y se mide en metros por segundo. O kilómetros por hora. Y la número 3, chiquillos, es atención aquí, ¿no es cierto? Porque es muy parecido a la pregunta esencial. Así que los que van a hacer la pregunta esencial, ¿no es cierto?, pongan toda su atención aquí
porque es el mismo ejercicio muy parecido a lo que hay que hacer en la pregunta esencial. Dice, calcular la velocidad de un automóvil, el cual recorre 80 kilómetros en 90 minutos. Exprese el valor en kilómetros por hora. Entonces, me están diciendo que exprese el valor de la velocidad en kilómetros por hora, y acá tengo un dato en kilómetros, pero el otro lo tengo en minutos. Así que atento, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que pasar primero 90 minutos a hora. ¿Cómo hago eso, no es cierto? Tenemos que una hora van a ser, ¿no es cierto?, 60 minutos. ¿Cuántas horas X horas van a ser 90 minutos? Y eso me Una va a hora y dar media. igual, muy bien, ¿no es cierto?, 1,5 horas. Lo mismo, ¿no es cierto?, que multiplique 1 por 90 dividido 60, me va a dar 1,5, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a aplicar, ¿no es cierto?, la fórmula de la velocidad, que es igual, ¿no es cierto?, a la distancia, serían 80 kilómetros, dividido las horas, que en este caso, ¿no es cierto?, serían 1,5 horas. Y eso me va a dar igual a... Calculadora, bendita calculadora. $53,3. Como 33,333. Entonces, ¿cómo se representa la unidad, ¿no es cierto?, de este valor? Kilómetro por hora. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estaría lista la respuesta. Podríamos decir, ¿no es cierto?, como respuesta, el auto recorre, o sea, va a una velocidad de 53 kilómetros por hora. Entonces, chiquillos, un minutito para que terminen de anotar esto y vamos a pasar a la pregunta esencial, ¿ya? Oh, Ya hice. Profe, yo ayer mandé la pregunta esencial, pero no sabía la fórmula y creo que era esa. Ya, en todo caso, voy a trabajar ahora en esta revisión y tiene tiempo para mandar corrección si es que hay algún error, ¿ya? Y entonces también en todo caso. Plazo hasta el aparece. viernes, sábado para mandar la corrección los que la envían a tiempo. Vamos a revisar el tiro mientras que anotar. Ya.
Entonces, chiquillos, vamos a pasar a la pregunta esencial de esta semana, ¿no es cierto? Que, como ya dijo la compañera, algunos ya la trabajaron, recuerden que la presentamos ayer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Ya les vamos a ayudar. La idea es que los que estén conectados puedan enviar en este momento su respuesta esencial. Tenemos 13, restamos a 2, ¿no es cierto? El Estefano y yo, somos 11, más acá somos 14, deberían llegar 14 respuestas, ¿no es cierto?, a la pregunta esencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es tan difícil y podrían hacerla en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un ciclista concentrado, ¿no es cierto?, que va en una recta, ¿no es cierto?, y que va a mantener esta velocidad constante. Dice, si un ciclista monta su bicicleta a una velocidad de 15 kilómetros por hora en una línea recta, ¿qué tan lejos llegará del lugar de inicio después de 3,5 horas? Indique su respuesta de la distancia en metros. O sea que después que obtenga el resultado va a tener que transformarlo a metros. Pistas, ¿no es cierto? Hay que usar esta fórmula que está acá. La vamos a volver a copiar aquí. Control C. La vamos a anotar acá, ¿no es cierto? Hay que usar esta fórmula para este ejercicio. ¿Qué es lo que me están dando? Me están dando la velocidad. 15 kilómetros por hora. Primer dato. Y ¿qué es lo que también me están dando? El tiempo, ¿no es cierto?, que van a estar andando ese ciclista a esta velocidad. Entonces vamos a tener la velocidad, vamos a tener el tiempo y vamos a poder calcular la distancia. ¿Ya? Pero la distancia la vamos a obtener en kilómetros. Pero hay que indicarla en metros, no en kilómetros. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Transformar después esa unidad que obtengan. ¿Cómo se hace, no es cierto? Vamos a tener, ¿no es cierto?, que 1 kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, el valor que ustedes obtengan, no sé. Por lo tanto, el valor que ustedes obtengan de kilómetros va a ser igual a X metros. Ahí ese valor de X es el que va a ser el resultado final. ¿Ya? Importante, chiquillos, para que esté correctamente el ejercicio, tienen que estar indicadas las unidades. ¿Ya? Pueden hacer esta regla de 3, pueden estar indicando las unidades en los cálculos, ¿ya? Y también que vaya una respuesta final. El ciclista recorrió tanta distancia en tanto tiempo. Puede ser una respuesta. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, tenemos el auto va a una velocidad de 53 kilómetros por hora. Entonces, también tiene que ir una respuesta de acorde, ¿no es cierto?, a la pregunta. No me basta solamente que me indiquen el valor, sino que puedan responder, también elaborar una respuesta de acuerdo a la pregunta. ¿Ya? Eso para que tengan el 7, ¿no es cierto?, perfecto, tiene que estar incluido todo, las unidades, la fórmula y la